Muy buenas noches, amigos y amigas Radio Escucha. Bienvenido al programa Camino, Verdad y Vida, el programa radial de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee, la cual pastoreo. Estamos localizados, amigos Radio Escucha, en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Y me complace mucho recibirle en el día de hoy en las ondas radiales, pues el programa para el día es uno que es muy interesante. Pero quiero dejarles saber que nos reunimos en la 3016 West Vine Street todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Por lo tanto, le hago una invitación bien personal que si no tiene una iglesia en donde congregarse, nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana, 3016 West Vine Street. Y de igual manera, si quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo al 407-414-8577. 407-414-8577. Durante esta próxima media hora o después del programa puede llamarme para así yo poder recibir su petición de oración. El deseo y oración de nuestra comunidad en reconciliación es que la administración a través de este programa le acompañe, hermano y hermana, a través de sus días como guía y dirección frente a las circunstancias de la vida, ya que está basada en la palabra santa de Dios, la cual es luz a nuestros pies y guía a nuestro caminar. Por lo tanto, me uno siempre en esa oración para que este programa sea de gran ministración para usted, que tenga un encuentro personal con Jesús para así poder conocerle y encontrarle en su caminar por la vida, desarrollando su relación, su confianza y fe con Dios. Bueno, el tema en el día de hoy se basa en tu declaración de fe. ¿Cuál es tu declaración de fe? Ese es el tema para el día de hoy. Pero primero que nada debemos comenzar por definir qué es una declaración de fe. Una declaración de fe es algo así tan sencillo de definir como que es un principio que tú declaras como cierto. Obviamente debo de aclarar que una declaración de fe se incluye tanto en el mundo secular como el mundo religioso y por supuesto en el día de hoy me voy a concentrar en el mundo religioso. Por ejemplo, cuando las personas están buscando una iglesia, la cual visitar o hacerse miembros, una de las primeras preguntas que buscan respuesta es precisamente ¿en qué cree esa iglesia? ¿O en qué cree esa religión o denominación? Por lo tanto, es de suma importancia que el miembro o asistente de esa iglesia que participa en esa denominación o religión en particular sepa y pueda contestar esa pregunta, porque hay muchas personas que aceptan o rechazan el ir a visitar esa iglesia dependiendo de la respuesta obtenida. Mire, hay muchas personas que han nacido, por ejemplo, en la iglesia luterana de donde yo soy, y no saben verdaderamente explicarle a otros qué es el luteranismo. He escuchado a muchos decir, bueno, pues el luteranismo es como los católicos romanos, pero sin las imágenes. Y hasta ahí llega su respuesta porque no saben qué decir. Y les aseguro, hermano y hermana, que va mucho más allá. Sin embargo, eso es tela para cortar y por lo tanto sería otro programa. Pero peor aún es cuando nos preguntan, pero ¿ustedes son cristianos? ¿O ustedes son evangélicos? ¿O son protestantes? Y la tendencia que he visto últimamente es que muchas iglesias, para estar en la línea moderna, pues dejan atrás las líneas tradicionales y, por ejemplo, cambian los nombres a las iglesias para así llamarla iglesia cristiana tal y tal o iglesia
esto o lo otro, de manera que no pongan dentro del nombre lo que son las raíces de donde vienen. En el caso de nosotros, somos Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Por lo tanto, está ahí explícitamente que somos luteranos, que somos evangélicos, obviamente somos bíblicos, somos cristianos y demás. Pero no lo ponen en el nombre de las iglesias porque si no se pone, tal vez atrae a un grupo de personas que no conocen o no entienden lo que es ser un luterano y de esa manera simplifican el tener que explicar a otros. Pero resumiendo, una declaración de fe es un principio que usted puede explicar a los demás sobre su fe. Los cristianos tenemos declaraciones de fe que van más allá de las denominaciones, porque siempre se los digo a los feligreses de mi iglesia y a cualquier persona que me pregunta, antes de ser o luteranos o metodistas o bautistas o de cualquier otra religión, todos somos cristianos. Antes de ser de alguna denominación en particular, el creyente debe de entender que su declaración de fe primaria debe de ser una basada en Cristo Jesús. Esto es una declaración de fe cristiana. La declaración de fe cristiana debe de depender únicamente de las creencias basadas en la Biblia. Y como luterana les digo que los luteranos basamos nuestros credos precisamente en la Biblia. Así es que comenzamos con lo que debe de ser la declaración de fe primaria para todo cristiano. La primera es las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es la única fuente autorizada de la palabra de Dios y es la autoridad final y verdadera para cualquier doctrina. La Sagrada Escritura original es inspirada, infalible e inerrante. Y les digo esto de la escritura original porque con el transcurrir del tiempo se han hecho muchísimas traducciones, muchísimas versiones, con el propósito tal vez de que el pueblo entienda mejor. Sin embargo, con eso han cambiado mucho de lo que el texto original nos dice. Usted puede hacer referencia a esta primera declaración de fe buscando en 2 de Timoteo en el capítulo 3 versículo 16 donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También puede ir a 2 de Pedro en el primer capítulo, versículos 20 al 21, donde dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De igual manera en Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es el escudo para los que en Él esperan. Y de igual manera hay muchas otras partes en la Biblia en donde esta primera declaración de fe de que la Sagrada Escritura es inspiración, es infalible y es inerrante porque es la palabra de Dios, ahí se puede ratificar. Como segunda declaración de fe de un cristiano les traigo en el día de hoy, debe de ser sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos de entender que las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios. 3 personas en una, hermano y hermana.
Yo sé que esto no es para que usted pueda encontrar el pie ni la cabeza, porque ha sido tema de división por muchos siglos. Y en estos días en el cual nosotros tratamos, ¿verdad?, en la sociedad de buscar el raciocinio de todo, pues todavía se encuentra como parte de la división, porque pues no se puede probar. Esto es una declaración de fe. Usted lo puede creer por fe. Si no lo cree, pues no tiene fe en eso. Pero las Sagradas Escrituras nos guían desde el primer libro con relación a la Trinidad. En Génesis primero, en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, denotando que la misma de la Trinidad, o sea, denotando que no estaba solo. Está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres siendo uno solo. Una tercera declaración de fe cristiana es sobre la persona de Jesucristo. Jesús, la segunda persona en la Trinidad, fue 100% humano y es 100% divino. Jesús es el único hombre que estuvo libre de pecados. Por lo tanto, es el Cordero inmolado que pudo ofrendar su vida y por su bendita sangre cargó y lavó nuestros pecados, reconciliándonos así con Dios el Padre Celestial y abriendo la esperanza de vivir junto con Él en la eternidad celestial. Jesucristo resucitó. No se quedó encerrado en una tumba, sino que fue el resucitado. Y ahora está a la derecha del Padre, según las Escrituras, esperando la segunda venida, cuando el Padre así lo indique, porque dice la palabra del Señor que solamente el Padre Celestial es quien sabe el día y la hora. Así es que esa declaración de fe cristiana nos lleva precisamente a declarar que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador nuestro. Declaración de fe que todo cristiano, todo creyente en Cristo Jesús debe de entender. Esta declaración se encuentra en la Biblia entera, por lo tanto sería muy difícil precisar un libro o un versículo. Ya le dije, desde el comienzo, desde Génesis, podemos ver la existencia de las tres personas en una, del Dios Trino, hasta su último libro en Apocalipsis. Sé que sería un poco difícil, pero si usted desea escudriñar cruzadamente la escritura, la palabra del Señor, puede ir a Juan en el capítulo 1, versículos 1, 14, 20 y 28. También puede ir a Primera de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Puede ir a Isaías, capítulo 9, versículo 6, para dejarles saber 2 o 3 ejemplos de en dónde puede encontrar esto. Y conjuntamente con esta declaración de fe de la redención, como les mencioné, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús, que es el Salvador, que dio la sangre, el sacrificio, que padeció, sufrió muerte y muerte de cruz, pero que fue levantado de igual manera, nos lleva a la declaración de la redención. Esta es otra declaración de fe, tanto del luterano como del cristiano en general, entendiendo que a pesar del hombre haber sido creado bueno, recto y moral, por propia cuenta, por acción del pecado, cayó de la gracia de Dios. Y es únicamente a través de ese sacrificio que le estoy hablando y por la obra de Jesucristo que podemos tener redención con Dios. Eso lo puede leer, amigo y amiga, en Génesis, en el capítulo 1, desde el 26 al 31. En Génesis capítulo 3, del 1 al 7. También en Romanos, en el capítulo 5, del 12 al 21. Pero uniéndose al misterio de la persona de Jesús y de la Trinidad en pleno,
debemos de dar la declaración de fe sobre la manera en que Jesús llega a este mundo. En nuestra declaración de fe tenemos que Jesús fue concebido por Dios el Padre por intermedio del Espíritu Santo, quien es la tercera persona en la Trinidad. Y Dios mismo, en el vientre de una virgen escogida por Él, y por su gracia la selecciona para tal comisión. Debemos de entender este misterio para cuando otros nos pregunten, pues ha sido de gran polémica a través de las generaciones de la humanidad y de la divinidad de Dios, podamos entender y podamos explicarle que la declaración es que Jesús es Dios encarnado, por lo tanto es 100% humano y 100% Dios. Esta declaración de fe es encontrada en múltiples porciones bíblicas, pero puede comenzar por estudiar los siguientes versículos. En Mateo, en el capítulo 1, el versículo 18, el versículo 25. En Lucas, en el 1 capítulo, en el versículo 35. En Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14. Y en Lucas, en el capítulo 1, del 27 al 35. En este día de hoy en el programa, como son tantos versículos o referencias bíblicas, les estoy dando nada más que dónde puede encontrarlo para que usted haga su asignación de escudriñar la palabra para que vea dónde se encuentran estas declaraciones de fe. No que solamente los luteranos tenemos, porque yo sé que hay otros hermanos cristianos que también la tienen, pero el mundo en cristiano en general debe de buscar, de escudriñar y tener su declaración de fe. Muchas personas no entienden la manera en cómo los luteranos vemos el concepto de la salvación. Y recuerdo que cuando yo estaba en el seminario, habían diferentes puntos teológicos que se defendían sobre esto. El mal concepto que tienen muchos con relación a los luteranos es que entienden que el luterano puede hacer o piensan que el luterano puede hacer lo que le dé la gana y de todas maneras va a ser salvo. Sin embargo, si usted no sabe o no entiende cómo definir el concepto de la salvación como los luteranos lo vemos, tal vez no sabe cómo sacar del error a aquellos que piensan eso de nosotros los luteranos. La declaración de fe luterana, como todas nuestras declaraciones de fe, hermano y hermana, son basadas en la Biblia. Y la misma dice en Efesios 2, del 8 al 10, y esta parte sí la voy a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación se nos es dada por la gracia de Dios, hermano y hermana. La salvación se nos es dada por gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un regalo de Dios, que no requiere la obra ni es el resultado de una buena acción o de un esfuerzo humano. Dice la palabra para que nadie se gloríe. La pregunta clave es, ¿puede alguien perder la salvación? Pues fíjese, amigo y amiga, como cualquier regalo que se nos pueda dar en el mundo, ¿verdad? Que hayamos recibido. Lo que ocurre muchas veces es que perdemos lo que se nos ha regalado, otras veces se daña el regalo y no sabemos cómo arreglarlo o cómo mandarlo a enmendar para que el mismo vuelva a funcionar. Por lo tanto, el regalo dado no es contingente a lo que usted haga con él, porque es un regalo y no es algo que usted se merezca. Pero eso no quiere decir, y escúcheme bien, aquellas personas que no hayan entendido la fe luterana,
la doctrina luterana con relación a la salvación. Esto no quiere decir que usted va a vivir una vida desgaritada, pecaminosa, de excesos, de pecados y llegar a estar en la presencia de Dios. Eso no lo declara la fe luterana y tampoco es encontrado en la Biblia. Lo que sí es encontrado es que todo pecado que no es reconocido, que no es arrepentido, nos separa de la presencia de Dios. Y si usted no está en la presencia de Dios, pues sencillamente no podrá entrar en el reino de los cielos. Así que tenga cuenta, hermano y hermana, con el regalo que Dios ya le ha dado para que ese regalo de la salvación sea su vehículo para entrar al reino de Dios. Y quiero hacer hincapié que es necesario arreglar lo que haya que arreglar para honrar el regalo que Dios nos da de la salvación por medio de Jesucristo. Hermano, es un regalo que Dios nos da. Ahora, no es necesaria tener las obras para ser salvos. Sin embargo, los luteranos creemos que en agradecimiento al Señor, en regocijo por ese regalo que hemos recibido, entonces es que nosotros somos movidos por obra del Espíritu Santo a obrar bien, tanto con Él como con el prójimo, como con nosotros mismos. Y eso es parte de lo que se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento es la única manera que podemos reconocer nuestra culpa, tomar la decisión de enmendar, de no errar más, para que así podamos honrar a aquel que nos dio el regalo de nuestra vida entera, que es la salvación de nuestras almas. Hermano, esto lo podemos ver en los versículos de Hechos, en el capítulo 2, versículo 21, también en el capítulo 3, versículo 19, en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Otra cosa que los luteranos declaramos por fe son los sacramentos. Los que los luteranos reconocen son dos: el bautismo y la Eucaristía, pues ambos fueron instituidos por Jesús mismo. Los dos nos dan un medio de gracia y ambos tienen elementos visibles. Estas tres condiciones, además de que son bíblicos, que aparecen en la Escritura, son necesarias tenerse para considerarse sacramento. Dese cuenta que hay otras religiones que en su declaración de fe reconocen otros ritos como sacramento. Pero amigo y amiga, recuerde que todas las condiciones mencionadas tienen que estar presentes para que sean declaradas por fe como sacramento. Nuevamente les hago un hincapié aquí porque este punto del bautismo, que es uno de los sacramentos, es uno que nos separa en el mundo cristiano. Muchos por no reconocer como bueno el bautismo de infantes. Hay muchos creyentes, sobre todo los practicantes de las nuevas doctrinas, ¿verdad? En el pentecostalismo, los bautistas, no denominacionales y demás, reconocen únicamente el bautismo de adultos, pues piensan que es necesario que el ser humano tenga desarrollado su raciocinio para poder aceptar, o porque piensan que como Jesús fue bautizado como adulto, es la forma a seguir. Sin embargo, hermano y hermana, recuerde que les dije que a través del bautismo Dios nos hace el regalo de adoptarnos como hijos suyos, como hermanos de Jesús y herederos de su reino, sin haber nosotros hecho nada, sino que es un regalo. Recuerde, si usted acepta un regalo que le hacen a su hijo en un cumpleaños, cuando el niño tiene un añito, ese niño no sabe lo que es ese regalo, no entiende lo que es ese regalo, lo que le están regalando. ¿Por qué entonces usted no acepta el regalo de amor que Dios le está haciendo? Y como segundo, es importante saber y recordar, hermano y amiga,
y amigo Radio Escucha, que el bautismo de Jesús no debe de ser modelo para nosotros en el contexto del motivo del bautismo. El bautismo para el ser humano, y según lo anunciaba Juan el Bautista, era para el perdón de los pecados. Recordemos que Jesús es el único humano que nunca conoció pecado. Por lo tanto, su razón al bautizarse no fue la misma que nosotros. Con relación al sacramento de la Eucaristía, los luteranos decretamos o declaramos por fe que en el momento de la comunión Dios está presente. Los luteranos creemos que juntamente con los elementos del pan y del vino, Jesús está en, alrededor y debajo de estos elementos. Por lo tanto, no es un mero recuerdo o memorial. Una declaración de fe que el pueblo cristiano debe de tener y siempre practicar, hermanos, es el orar. El saber que orar es una oportunidad única, privada e íntima que tenemos con Dios. Es necesario que ese vínculo de la comunicación entre Dios y nosotros se dé porque a través de la misma reconocemos que tenemos confianza en que Dios nos escucha, en que Dios obra y en que Dios provee según la voluntad de Él. Los luteranos hacemos la declaración de fe por medio de todo esto mencionado y contamos con 3 credos: el credo apostólico, el credo niceno y el credo de Atanasio, todos declarando la fe en lo ya mencionado, además de declarar la segunda venida de Cristo Jesús en gloria, levantando y resucitando a su pueblo santificado y llevándolo a la casa celestial que Dios mismo ha preparado de manera especial para cada uno de nosotros. Decláralo en esta noche de hoy. Hermano y hermana, declara en esta noche de hoy que nosotros tenemos un juez supremo y piadoso y justo, que es Dios. Sobre todo esto que hemos discutido en la noche de hoy, declaro por fe que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es un Dios perdonador y es sumamente misericordioso, de manera tal que nos dio a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Tal vez nosotros estamos en diferentes puntos de vista a nivel doctrinal, pero esto que te acabo de decir, hermano y hermana, va más allá de las doctrinas que nosotros podemos practicar. Dios es amor, Dios te ama, Dios te perdona. Si en la noche de hoy tú te sientes que no estás siendo amado, busca del Señor porque Él te ama. Yo lo declaro en el nombre del Señor. Decláralo tú también en esta noche de hoy y por el resto de tus días, y verás cómo tu fe crece en ti. Te guiará y será testimonio para muchos otros que al verte declarar tu regocijo en el Señor comenzarán también a experimentar tal beneficio de la fe. ¿Cuál es tu declaración de fe? Tu declaración de fe, hermano y hermana, es una que debe de ser basada en las Escrituras, en la palabra inerrante, infalible e inspirada de Dios, y solamente en Dios. Amén y amén. Amigo y amiga, hemos llegado al final de este programa para el día de hoy y les invito nuevamente a que se unan a las ondas radiales, nos sintonicen el próximo martes a las 7 de la noche a través de la primera 1220 en el programa Camino, Verdad y Vida, en donde estaremos tocando otro tema que le va a edificar su vida. Por el momento les deseo que tengan una buena noche y que si no tienen una iglesia en donde congregarse, nos visiten. Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street. 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee, con el teléfono 407-414-8577. Buenas noches, amigo y amiga. Recibe un abrazo fraternal. Te espero la próxima semana. Que pases una linda noche bendecida por Dios y que seas siempre bendecido.
A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respire, alabe a Jehová. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respire, alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Todos unidos vamos a adorar, lo que respira, alabe a Jehová. Todos unidos vamos a adorar, lo que respira, alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. A su nombre gloria vamos a cantar, lo que respira, alabe a Jehová. A su nombre gloria vamos a